Vamos a ofrecer esta misa por la salud de Rodrigo Cabrera Valencia, Natalie Vargas Jiménez, Alejandro Rojas López, Luis Roberto, José Jaime Orozco Ponce. Sanación, liberación, Guadalupe Carolina Pérez Sánchez, José Francisco Aramburo Gallardo, Marcelino Milagros Difuntos, Ánimas del Purgatorio, Luciana Castañeda León, Matilde Cisneros Butrón, Gloria Mariana Fong Castillo, Edmundo López León, Juan García Silva, Jorge Álvarez, José Trinidad Vilchis, Luis Flores Rojas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos para merecer entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días Moisés le dijo al pueblo estas palabras: Ahora, Israel, advierte bien lo que el Señor te pide, que temas al Señor tu Dios, que cumplas su voluntad y lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón y toda el alma, que cumpla los preceptos del Señor y los mandamientos que hoy te impongo para tu bien. Es cierto que el cielo y toda su inmensidad, la tierra y cuanto hay en ella son del Señor, tu Dios. Sin embargo, solo con tus padres se unió el Señor con alianza de amor, y solo a ustedes, sus descendientes, los eligió de entre todos los pueblos, como pueden comprobarlo todavía. No cierren, pues, su corazón, ni endurezcan su cabeza, porque el Señor su Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Dios grande y fuerte y terrible, y no es parcial ni acepta sobornos. Hace justicia al huérfano y a la viuda. Ama al forastero y le da pan y vestido. Amen, pues, al forastero, porque también ustedes lo fueron en Egipto. Teme al Señor tu Dios, sírvelo, vive unido a Él y jura en su nombre. Él será tu gloria, Él será tu Dios, pues Él hizo por ti las terribles hazañas que tus ojos han visto. 70 eran tus padres cuando fueron a Egipto, y ahora, Israel, el Señor tu Dios
te ha hecho un pueblo numeroso como las estrellas del cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Glorifica al Señor, Jerusalén. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor, Jerusalén. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Aleluya, aleluya. los cielos y la tierra te cantan, aleluya. Y la tierra te cantan, aleluya. Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Los cielos y la tierra te cantan, aleluya. Aleluya, aleluya. Los cielos y la tierra te cantan, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús con los discípulos en Galilea y les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar y al tercer día resucitará. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores de impuesto para el templo y le dijeron: ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Él respondió: sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran los impuestos? ¿A los reyes de la tierra, a los hijos o a los extraños? Pedro respondió: a los extraños. Entonces Jesús dijo: por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no dar motivo de escándalo, ve al lago, echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda, tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momento. Estamos meditando ahora el libro del Deuteronomio, ¿verdad? Decíamos, el Deuteronomio nos habla especialmente de la segunda ley, ¿no? La segunda ley. En el Deuteronomio
Se presentan normas, digamos, rituales, se presentan también mandamientos, se presentan también, pues, ritos para cumplir esos mandamientos, ¿no? Hoy vamos a tomar como punto, ¿no?, de reflexión, dice: no cierren su corazón ni endurezcan su cabeza. En otros momentos dice: circunciden su corazón, circunciden su corazón. Así que tomaremos este punto para la reflexión. ¿Por qué el pueblo de Israel se les invitaba a la circuncisión? Y no sé si alguna vez lo han pensado, pero bueno, al pueblo de Israel, como signo de alianza, Abraham, el Señor le dice: será circuncidado, como un símbolo de esa alianza con el pueblo de Israel. Otros pueblos lo hacían y hasta la actualidad se hace, ¿no?, por distintos tipos de motivaciones, unos que eran por salud o por higiene, lo que ustedes quieran. Pero para el pueblo de Israel la circuncisión era algo serio, era un símbolo de la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Y era un signo muy concreto, físico, casi como si fuera un tatuaje, un signo físico, y era directamente en un miembro, ¿no?, del órgano reproductivo del varón. Uno dice: bueno, ¿por qué el Señor eligió eso? Tenemos que recordar lo que vimos ya del Deuteronomio. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Escucha, Israel, el Señor es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios. Esto ya lo vimos. Luego dice: transmitirás esto de generación en generación a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos y más toda la generación. Entonces allí podemos encontrar por qué el Señor quiso establecer, digamos, hasta físicamente, ¿no?, esa señal como alianza. Porque pues veía que allí, ¿no?, en ese encuentro de ese hombre con su mujer, iba a ser de generación en generación. Y para el pueblo de Israel entonces significaba también que esta alianza pasaba de generación en generación. La verdad que a mí se me hace una cosa muy interesante, no sé si para empezar el lunes, pero sumamente interesante, porque es la alianza que perpetúa el Señor. Era un símbolo de exclusividad para el Señor. Después viene pues, ¿no?, toda una lucha entre los judíos, los judeocristianos, aquellos judíos que se convertían, y viene toda una disputa. ¿Se tienen que circuncidar los judeocristianos o no se tienen que circuncidar? ¿O hasta dónde llega esta alianza? Porque Jesús ha dicho: hay una nueva alianza. Y bueno, pues llegan a la discusión al punto de decir: no hace falta más esa circuncisión, porque ¿qué es lo que acomuna a las personas que estamos aquí? Nos acomuna el bautismo. Así que aquí viene la segunda reflexión. La circuncisión venía a ser una figura. Ya hemos visto figuras, ¿se acuerdan? Figuras de Cristo, Moisés, figura de Cristo, prefiguraciones del Antiguo Testamento. La circuncisión se presenta como una figura de lo que sería el bautismo, ¿no? Cuando nosotros bautizamos decimos, ¿no?, vamos a quitar el pecado original, ¿no?, borrar el pecado original. En la circuncisión se prefiguraba. ¿Por qué? Porque se quitaba parte, ¿no? Se quitaba ese prepucio, se quitaba también como un rito de purificación, o sea, ya un rito de higiene, vamos a decirlo. Y en el bautismo, pues también es un rito de purificación espiritual, ¿no? Purificación del pecado original.
Así que prefigura esta circuncisión a lo que será el bautismo. En la Edad Media, Santo Tomás, no sé si ustedes han leído alguna vez Santo Tomás, no creo que lo hayan leído, pero pues a lo mejor algunos sí lo han leído porque tiene unas obras bastante densas que se llama la Suma de Teología, que cuando él la escribió decía, la escribo para los novicios, para los que empiezan. Y tú la lees y dices, ni los novicios, ni los filósofos, ni los teólogos, ni los doctores en teología. Pero él la escribió para los novicios, decía. Pero vienen unas cuestiones y Santo Tomás procede de una manera, un rigor muy lógico, ¿no? Muy estructurado. Y se pone también esta cuestión sobre la circuncisión, porque se preguntó de todo tipo de cosas Santo Tomás y da explicaciones, ¿no?, bastante razonables. Y cuando se puso sobre este tema de la circuncisión es muy interesante porque él decía, la circuncisión prefigura el bautismo. ¿Por qué? Decía, pues era un símbolo, una señal de alianza con Abraham y sus descendientes, ¿no? Así como el bautismo hace una alianza con la iglesia y con el cuerpo místico de Cristo. Dice, segundo, porque mediante la circuncisión, ¿no?, se buscaba también, o bueno, es la interpretación que él hace, decir que la persona luche contra la concupiscencia de la carne. Todos tenemos concupiscencia de la carne, ¿no? Somos atraídos, ¿no?, hacia el pecado muchas veces de nuestro cuerpo carnal, ¿no? No solamente sexual, no, pecado carnal, o sea, quiere decir a la violencia, o sea, a la pereza, o sea, son concupiscencia del cuerpo, de la carne, tendencia al pecado de nuestro propio cuerpo. Entonces decía Santo Tomás, mediante la circuncisión busca ser una prefiguración del combate del hombre contra la concupiscencia de la carne. Como el bautismo, pues purifica y dice, es una manera de combatir no solamente el pecado original que se borra, sino también el pecado personal. Esa es la segunda razón que da también Santo Tomás sobre este rito de la circuncisión. El tercero, la verdad no recuerdo, pero es algo muy parecido en eso. ¿Qué nos deja a nosotros esto? En el texto del Deuteronomio habla constantemente, dice, circunciden ustedes su corazón. Y San Pablo también dirá, ¿de qué sirve la circuncisión si no circuncidamos el corazón? Y vuelvo al mismo rito externo. La circuncisión era quitar algo externo. Pero cuando se habla de esa circuncisión del corazón, es como cuando Jesús dice, ¿de qué te sirve lavar todos los platos externamente si tu interior está corrompido? Y entonces se habla de esa circuncisión del corazón. Dicen, no basta una alianza externa, física. La alianza va mucho más allá de ese elemento externo físico. Dice, circuncida tu corazón. O sea, que esa misma señal de la alianza esté profundizada, integrada en el corazón y no solamente como un rito externo. El otro día una persona me decía, padre, ¿no se le hace demasiado formalista esto que si entra la gente y si no después de la misa, si tarde o lo que sea? Es un signo externo. Podríamos decir, miren, a partir de mañana entren a la hora que sea, da igual. Podríamos hacerlo. Así lo hacíamos antes.
Pero el rito externo, el decir, yo le decía a esta persona, digo, ¿por qué hacemos esto? Me dice, pero es que la comunión perdona los pecados veniales. Sí, no la comunión, el rito completo. Yo le decía, ¿por qué es importante participar de la misa desde el inicio? Le digo, ¿por qué es fundamental? Y yo le pregunté a esta persona, y esta persona tiene muchos estudios, y le hice una pregunta muy sencilla, y le dije, ¿se puede comulgar con pecado mortal? Dijo, no. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Se puede comulgar con pecado venial? Y me dijo, sí, porque la comunión perdona los pecados veniales. Y le digo, no, no se puede comulgar en pecado, ni mortal ni venial. Padre, no nos diga eso. Entonces, pero en todo mi catecismo, no, tranquilos, están bien en su catecismo. Cuando uno comulga dentro de la misa o el rito extraordinario fuera de la misa, hay un esquema. Y en ese esquema el sacerdote comienza, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y se hace un acto de contrición. Yo confieso ante Dios por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María. Y al final el sacerdote dice, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ahora les voy a recordar el rito de absolución. Dios Padre de misericordia, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, derramó el Espíritu Santo para remisión de los pecados, te conceda por el ministerio del perdón y la paz, y yo te absuelvo de tus pecados. Ese es el rito de la absolución en la confesión. Pero en el yo confieso hay un rito de absolución. Entonces quiere decir, si venimos con un pecado venial, que todos tenemos pecados veniales, con ese rito de absolución nos prepara a recibir la Santa Comunión. Entonces, si entendemos esto, dices, me tumba todo eso. Bueno, pues yo puedo llegar como más o menos cuando llegue el Evangelio y pues me vale. Pues sí te vale, el problema es que entonces no te dispones a recibir bien la comunión, porque te faltó el acto penitencial. Es súper importante el acto penitencial. Yo le decía a esta persona, mira, tú eres una persona muy culta y muy sabia. Esto es importante que tú lo sepas, porque no se puede comulgar con pecado ni venial ni mortal. Y el rito inicial penitencial otorga una absolución. Entonces, ahora entiendes por qué el gesto externo. Es que, padre, usted le negó la comunión a una señora que llegó en el ofertorio. Sí, porque digo, por el bien de su alma. Por eso, por el bien de su alma, no por el mío. Bueno, el mío también, porque yo también tengo que dar cuentas de eso. Por el bien de su alma. Ahora, si nosotros entendemos eso, entonces entendemos una práctica exterior y decir, mira, si llegaste hasta el Evangelio o más allá del Evangelio o todo lo que tú quieras, si llegas después de esto, participa de la Santa Misa, no pasa nada, pero faltó ese acto penitencial. Ahora entendemos por qué no es, es que el padre es bien intolerante. No, pues sí, también eso sí, un poco intolerante. Pero el rito externo, la parte externa, viene sustentada con un referente teológico. Entonces, pues no, ahí no nos podemos poner a decirle a una persona que llega tarde y está enojada y se enojó con el padre, mire, le voy a explicar el referente teológico, cristológico y sacramental de esto.
pero a ustedes que vienen todos los días y llegan bien temprano lo podemos explicar. Pero en eso consiste, dice, el acto penitencial termina con una absolución. Si no, el día de mañana, si no pusieron atención hoy, pónganlo mañana atención. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor. Es una real absolución de los pecados veniales, ¿no? Eso no perdona los pecados mortales, solamente la confesión sacramental. Pero ese rito penitencial perdona realmente los pecados veniales y nos disponen a la comunión. Entonces, el decir la comunión perdona los pecados veniales, en sí no, más bien el rito de la comunión, todo el rito. Cuando uno va a dar la comunión a los enfermos, no crean que llega, hola Juanito, ¿cómo estás? Abre la boca, cuerpo de Cristo, amén. No, hay un rito. Y entonces se dispone al enfermo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Juanito, pide perdón a Dios de tus pecados. ¿Ya te confesaste? Sí, ya estoy confesado. Perfecto. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y se hace una absolución. Después se puede leer un pedacito del Evangelio para que la persona se alimente de la palabra de Dios. Este es el Cordero de Dios y luego se da la comunión. Luego se da la comunión. Entonces dice, la comunión perdona, podemos decirlo. El rito de la comunión, sí, pero el rito de la comunión abarca desde el rito penitencial. Incluso cuando uno va a dar la comunión a un enfermo o en un colegio que dice no tuvimos misa, pero se da la comunión, se hace todo un rito extraordinario que incluye el acto de contrición. Entonces, bueno, no sé por qué les dije todo esto. Sí, ya me acordé. Que la parte externa, circuncisión externa, tiene que llevar a la circuncisión del corazón. Toda norma externa, incluso en la iglesia externa, tiene que ver con un precepto interno. Pongo otro ejemplo y terminamos. Hablando del bautismo, es que, ¿por qué la iglesia pone que sean padrinos casados por la iglesia y no mi amiga y su otra amiga que son partner o estos que viven juntos? Ok. Cuando vayas a bautizar, el sacerdote te va a decir una cosa. Papás, ¿están dispuestos a educar a sus hijos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estamos dispuestos. Padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los papás de estos niños para que vivan según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estamos dispuestos. Pero si tú tienes una partner o un partner, o tú no estás ni siquiera casado, vives junto con el otro, aunque seas el más bueno de toda la tierra, porque son buenísimos también, excelentísimas personas, excelentísimas personas, no pongo en duda ni un segundo eso. Pero la pregunta no es, ¿esta persona es excelentísima? Porque entonces diría, pues sí, es excelentísima. Sino, ¿esta persona va a ayudarte a que tu hijo, tu hija viva la fe? Esa es la pregunta que se hace. Entonces dices, la parte externa refiere a un compromiso interno. Sí, y por eso, vayámonos con esto. Para circuncidar el corazón tenemos que ver que las prácticas exteriores nos ayudan para profundizar algo que es interior. Circuncisión externa, el Señor nos invita a la circuncisión del corazón. Que así sea. Que así sea. Un niño
niño se te acercó aquella tarde y 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien. y el de toda su santa Iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los puedo ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia. Por él los ángeles y los santos cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos están de su bondad el mar, la tierra, el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos están de su bondad el mar, la tierra, el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Ven, Jesús. Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Fidencio, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu Voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la Tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz, la paz con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh Jesús mío, creo realmente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi corazón. No pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte de ti. Amén. Amén.
al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven, nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invitamos esta semana, tenemos nuestra formación sobre pastoral social. La verdad, los temas tan interesantes, a manera de diálogo, de mesa redonda. Recordemos, 8:30 comienzan los temas. Y el día de mañana, que es martes segundo de mes, hacemos el cambio de la forma eucarística. No sé, como está expuesto permanentemente, pues no es como la comunión que tenemos aquí, que vamos repartiéndola y no tarda tanto tiempo. Entonces, por eso es importante cada mes hacer el cambio, el llamado cambio de forma eucarística, ¿verdad? Para que siempre esté en perfecto estado. Entonces, pues los martes segundos de mes se van a hacer en la misa de las 8 de la noche.
Especialmente seguiremos invitando a todos los que son adoradores comprometidos, que están en alguna hora asignados o más bien elegidos en esa hora, eligieron esa hora, pues venir de blanco como símbolo, y se hará la misa a las 8 de la noche y todos los martes segundo, y de manera muy sencilla haremos un pequeño recorrido con el palio, con el Santísimo, por el perímetro parroquial, nada más, como la otra vez, 10-15 minutos, y expondremos de nuevo en la custodia, de manera que siempre tratemos de dejar lo mejor nuestra área. Piensen ustedes también en esto que decíamos sobre el pecado venial y mortal. Cuando uno muere, si muere en pecado mortal, pues así se termina. En pecado venial estás salvado, pero pues pasas un poquito por el purgatorio. Esa es la doctrina, no estoy diciendo, no lo estoy espantando, esa es la doctrina. Entonces, por eso, y justamente dice, bueno, pero si fue pecado leve, sí, pero para entrar al paraíso, entrar al cielo, tenemos que estar totalmente purificados. Y eso corresponde, ayer hablábamos, el pan de la vida, el pan de la vida eterna. Entonces, cuando uno recibe la comunión, tiene que estar lo mejor preparado. Por eso el acto penitencial es importantísimo. No se puede omitir en ninguna misa el acto. No puede decir, bueno, pues, hola amigos, ya échense las lecturas de una vez. No se puede. No se puede. Es que yo soy un padre muy moderno, muy ad hoc. Sí, qué bueno que eras muy moderno, muy ad hoc. Pero el acto penitencial es que se tiene que hacer, ¿no? Justo por esto. Entonces, no es para espantarnos, ¿no? Al contrario, sabemos que la misericordia de Dios es infinita y nos ama y nos perdona. Pero esto nos ayuda también a pensar, reflexionar y prepararnos mejor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos muy buen día. Igualmente, Padre. Hay una luz que ilumina mis caminos, que me acompaña en la oscuridad. Aunque camine por desiertos y montañas, es esa luz la que siempre estará. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz.